Que la paz de Cristo Jesús reine en tu corazón. Dios te bendiga en esta hermosa hora. Comparto contigo las Sagradas Escrituras. Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 1. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es palabra de Dios. Uno de los tantos milagros que la Biblia registra y nos muestra del poder inigualable de nuestro justo Mesías, Yeshua, nuestro Salvador. Bendito su nombre. Es este acontecimiento, es esta sanidad divina, este milagro que el Señor hizo a un hombre cuya vida estaba oprimida, cuyo cuerpo estaba padeciendo la enfermedad terrible de aquellos tiempos, la enfermedad de la lepra. Teniendo en cuenta los tiempos en aquella generación, la lepra era una de las enfermedades, de los padecimientos, los cuales no tenía como tal una cura. La Torá, es decir, la ley divina de Dios, la ley de Dios, ordenaba que a los leprosos había que sacarlos dentro del pueblo y separarlos, tenerlos aislados, con el fin de no contagiar a nadie con aquella lepra. Hay distintos casos de lepras en la Biblia. Uno de los casos de lepra fue castigo divino de parte de Dios para Miriam o María, la hermana de Moisés, que murmuró y habló mal de Moisés, su hermano. Habló mal de él porque Moisés había tomado una mujer cusita, es decir, una mujer extranjera, y se había casado con ella. Siendo Moisés el líder y siendo un hombre hasta el momento solo, tenía el derecho de casarse con quien él quisiera. Y tomó una mujer de la tierra de Cus. Y la Biblia dice que María, su hermana, habló de él, murmuró de él entre el pueblo. E inmediatamente la lepra le vino como castigo y tuvo que ser sacada dentro del pueblo. Asimismo dice que el remedio fue que Moisés clamara, pues Moisés tenía un corazón manso. Dice la Biblia que no había otro como él, que tenía mansedumbre en su corazón. Y oró por su hermana, pues amaba a su hermana. Rogó a Dios y Dios la libertó de esa lepra. Otro de los casos es aquel hombre llamado Naamán, quien pertenecía y era un grande dirigente de los ejércitos de aquel entonces, uno de los ejércitos enemigos del pueblo de Israel. La Biblia dice que aunque era un hombre valiente, aguerrido, y era un capitán, un general, alguien importante dentro del ejército asirio, tenía una grave lepra en su cuerpo que no le podía ser quitada. Nadie sabe el por qué, cuál fue el motivo de esta.
pues era en aquel entonces una enfermedad común. Y asimismo en los tiempos de Jesús encontramos que había muchos leprosos, no dice los motivos, pero era en aquel entonces la enfermedad contagiosa que muchos padecían y que no tenía una cura. Por tanto debían de ser aislados, nadie podía tocarlos, nadie podía acercarse a ellos, tenían que ser sacados dentro del pueblo, aún de sus casas, de sus familias, tenían que ser llevados a las afueras. El sufrimiento de aquellas personas no era solo el padecimiento de su enfermedad, pues el sufrimiento más duro de aquellas personas que sufrían la lepra era estar apartado de sus familias, era vivir solitarios, rechazados, menospreciados, aún vistos como lo más vil por el padecimiento que tenían en sus cuerpos. Era una de las cosas que más afectaba y podía afectar a la persona que llevaba la enfermedad en aquellos entonces. Ser separados de su familia, ser separados de sus seres queridos, de su cultura, de la sociedad, ser desechados. Aún nadie podía tocarlos, con el fin de no ser contagiados. Pero en aquel entonces mucha gente empezó a seguir a Yeshua, pues grandes cosas ocurrían para todo el que se acercaba al Señor con fe. Y mucha gente iba, dice la Escritura, siguiéndole. Y en el momento en que Yeshua iba y todo ese golpe de multitud de gentes, llegó un hombre cuyo cuerpo estaba azotado por la lepra. Pues nadie podía ocultar la lepra aunque quisiera, pues era una enfermedad que se extendía en todo el cuerpo. Y este hombre llegó ante Jesús. Y la Biblia dice que cuando llegó ante él se postró, fue lo primero que hizo. Se humilló delante del Señor, lo siguió, llegó ante él y se humilló delante de él. Quizás las multitudes se apartaban al ver su lepra, quizás le abrieron paso con el fin de no tocarle, pues aquella enfermedad era contagiosa. Pero aquel hombre había escuchado que Yeshua hacía grandes milagros y prodigios y rompió con el estigma, rompió con sus miedos, corrió hasta Jesús sin importar si iba a ser discriminado por aquella acción. Y se tiró ante él, se postró. Y cuando se postró, clamó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La fe de aquel hombre era una fe que estaba en su ser convincentemente inquebrantable. Él sabía que el que estaba allí tenía el poder para hacerlo. Él sabía que el que estaba allí, lo creía en su corazón, lo sabía en su mente, que el que estaba allí, a quien estaba reconociendo como su Adoni, como su Señor, tenía el poder para poder libertarlo de aquel azote. Por eso, al saber que podía, no le dice si puedes, sino si quieres. Es decir, sé que puedes. Ahora quiero, Señor, saber si quieres. Si quieres. Porque si quieres, Señor, sé que puedes limpiarme. Bendito es el nombre de Jesús. La lepra es tipología de la plaga del pecado. El pecado hace que el ser humano sea como una podrida llaga, de la corona de la cabeza hasta los pies, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, dice la Escritura. Y el pecado, nada ni nadie
lo puede curar humanamente. Pues solo hay uno que puede perdonar pecado y es Dios. Y mientras la humanidad esté padeciendo por causa del pecado, va a estar lejos de la ciudadanía de Dios. Lejos del pueblo de Dios. Lejos de Yeshua. Pero muchos cansados del pecado, de la inmundicia, muchos cansados de esa lepra de pecado, de esa podrida llaga. Un día escuchamos de Yeshua, escuchamos de Jesucristo. Y corrimos sin importar lo que fueran a pensar o decir nuestro entorno, la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos. Y corrimos ante Él al saber que Él tiene el poder. Y también creímos que si Él quería, si estaba en su voluntad, Él podía perdonarnos de nuestro pecado, limpiarnos de esa lepra. Y lo hermoso que encontramos en este pasaje es que Jesús extendió la mano a algo prohibido. Nadie podía tocarlos. Pero Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gloria a Dios. ¿Será que Dios quiere perdonar al ser humano? ¿Será que Dios quiere limpiarlo de la lepra del pecado? ¿Será que Dios quiere salvarnos? Pues Él puede. ¿Será que Dios quiere? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere limpiarte del pecado, de la lepra, del padecimiento mortal que lleva a la muerte y muerte eterna. Jesucristo quiere. Aquel hombre llegó sabiendo que podía, que Yeshua podía hacer algo por él. La pregunta era si él quería. Jesucristo quiere salvarte, Jesucristo quiere perdonarte, Jesucristo quiere ayudarte, Jesucristo quiere bendecirte, pero tienes que correr a Él, tienes que buscarlo a Él, tienes que ir sin importar lo que piensen de ti, sin importar los estigmas, los paradigmas, las críticas, los comentarios, lo que tengas que dejar, lo que tengas que perder, no importa, vale la pena ir ante Él. Demostrarle que creemos en Él, que Él puede hacerlo, que creemos que Él quiere y puede salvarnos. Correr a Yeshua sabiendo que Él puede, y en este momento convencido de que Él quiere. Jesucristo quiere perdonarte y quitar la lepra del pecado. Que ya no estés lejos de Él, sino que estés cerca a Él. Que ya no estés cerca de la ciudadanía celestial, de la ciudadanía y de la patria venidera. Que no estés lejos de su presencia, de su pueblo, sino que seas parte de Él. Por eso, aunque todos corran, aunque muchos desechen, aunque muchos quizás por causa de la plaga del pecado critiquen, no importa quién sea la persona, cuando viene a Yeshua, la Biblia dice: el que viene a mí yo no le echo fuera, dijo Jesucristo. Él te va a recibir, y como tiene el poder y tú lo estás buscando para ser sanado y perdonado, Él va a querer ayudarte y va a hacerlo porque Él puede. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como cumplimiento de la palabra termina diciendo, entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, porque no andaba buscando gloria de hombres,
No andaba dándose bombo de lo que hacía o no hacía. No andaba tocando trompeta para que la gente supiera quién era. Pues las mismas obras, los mismos frutos hablaban de quién era él. Y le dice, no le digas a nadie, sino ve, muéstrense ante los sacerdotes y presenten la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, es decir, cumplimiento de que él no vino a quebrantar la Torá de Dios, sino a cumplirla. Bendito es el nombre de Jesucristo. Médico por excelencia, no hay nadie como él, solo él puede sanar y limpiar el cuerpo, el alma, la mente, el corazón y transformar una vida. Pero es necesario que hoy alguien crea de todo corazón al Señor al escuchar de sus proezas, de sus milagros, de sus portentos, de su deseo de salvar, de las señales que lo siguen, de los frutos de su presencia y de su espíritu, y que corras a Él, que corras sin importar lo que pueda suceder, que corras sin miedo, sabiendo que si algo has de perder humanamente, valdrá la pena si es por causa de Jesús, si es por causa de la salvación de tu alma. Vale la pena correr y seguir a Jesucristo y llegar delante de Él. Vale la pena, sin importar lo que haya que dejar, lo que haya que perder. Vale la pena correr y llegar a sus pies y postrarnos ante Él y decirle, Señor, soy un pecador, si quieres puedes perdonarme. Yo quiero estar contigo. Yo quiero seguirte. Quiero estar a tu lado. Quiero estar con tu pueblo. Libértame de esta lepra del pecado. Y verás la gloria de Dios el día que le des a Dios lo que es de Dios, su primer lugar. El día que en verdad le demuestres tu fe, tu amor, tu devoción. Pues la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que ama más a este mundo y las cosas de este mundo no es digno de Dios. No es digno de mí, dijo Jesucristo. Pues a Cristo le pertenece el primer lugar y no podemos amar a Dios y amar al mundo que está lleno de pecado. No podemos amar a Dios y amar al sistema de pecado diseñado en este mundo. O reconocemos a Jesucristo como nuestro único Salvador y corremos a Él y lo seguimos. O seguiremos entregados al placer, a la vanagloria, al pecado, a la maldad, y nuestras vidas estarán llenas de la lepra del pecado, las consecuencias del pecado y las maldiciones del pecado. O corremos a Cristo y lo abrazamos y decidimos vivir y estar con Él, amarle, obedecerle, venerarle, respetarle. O escogemos seguir una vida apartados de Dios, aunque rodeado de personas, pero lejos de Dios. Y yo le voy a decir algo en esta noche: puede que estés rodeado de quien quieras, pero si no está Dios, si Dios en verdad no ocupa el primer lugar en tu corazón, no podremos mentir a Dios. Estaremos solos, perdidos. Pero si Dios está con nosotros en nuestros corazones, aunque todos nos dejen, aunque todos se aparten, si es por causa de Cristo, podemos tener confianza que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado.
Y la paciencia de Dios es para salvación de la humanidad. Dios desea que todos sean salvos, pero su tiempo también tiene un límite. Pues Dios es justo y para ser justo debe contrarrestar las injusticias. Dios es bueno y para ser bueno debe contrarrestar las maldades y castigarlas. Dios te ama. Y un día, cuando ya estés en el momento crucial, porque llegará el día en que el ser humano tenga que reconocer que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es la única verdad, que Jesucristo es la única solución. Quizás sea el día que estés tocando fondo, quizás sea el día en que las consecuencias del pecado se desaten sobre tu vida, pero el día que llegues al Señor, sin importar cuántos problemas se hayan desatado en tu vida, sin importar cuántas consecuencias se hayan venido sobre tu vida, Él va a estar con los brazos abiertos para recibirte. Ese día voluntariamente lo amarás, ese día voluntariamente lo seguirás, ese día voluntariamente lo honrarás, lo venerarás, lo seguirás, lo adorarás, le servirás con todo el corazón, el alma, la mente y el ser. Ese día tendrás un nuevo corazón, un corazón sensible, dispuesto para seguirlo. Ese día no habrá más palabras ni más justificaciones. Ese día llegará. Jesucristo te ama y te quiere salvar. En el nombre de Jesús te bendigo en esta hermosa noche. Que esta palabra llegue a tu vida, a tu corazón, con la fuerza y el poder del Espíritu de Dios, y convenza tu vida para seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo quiere, Él quiere salvarte. Señor, bendice a la audición, a los que escuchan tu palabra, Señor, que te aman, Padre, que te dan tu lugar. Ayuda a aquellos que aún no lo han podido hacer. Yo sé que un día, Señor, lo van a hacer. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, por tu paciencia. Glorifícate de manera poderosa. Gracias por tu palabra que nos enseña tu buena voluntad, tu perfecta voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo te deseo una feliz noche. Amén y amén.